Ok, grabando. Esto va a estar Toma muy un bueno. video corto y después Grabando. Vamos a grabar. 3, 2, 1. Agradecemos el acompañamiento de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos y a los medios de comunicación que nos acompañan, BTN Noticias, Estrella TV, Canal Univisión 23. Somos un grupo de ciudadanos nicaragüenses residentes de Estados Unidos y con doble ciudadanía, que hemos estado procurando incidir en las distintas instancias tomadoras de decisiones para que realicen verdaderas acciones efectivas generadoras de cambio en nuestro sufrido país de Nicaragua. Una de las últimas acciones que realizamos fue hacer presencia frente al edificio de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, D.C., mientras se celebraba la 53ª sesión de la Asamblea General de la OEA. Como activistas de derechos civiles y humanos, exigimos a los distintos embajadores de la Organización de Estados Americanos y al propio secretario general Luis Almagro que emita la declaración resolutiva de ilegitimidad del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, siendo que es un hecho la llegada y permanencia al poder de manera ilegítima, dado que llegó al poder a consecuencia de un pacto político y para la suscripción de dicho pacto nunca se le consultó al pueblo de Nicaragua. Además, cuando el pueblo se volcó a las calles a exigir para que el gobierno de Ortega Murillo se fuera del poder, este se sostuvo a sangre y fuego, ejecutando acciones represivas y calificadas de genocidio por las instancias internacionales como OEA y ONU en el año 2018. El 9 de julio de 2008, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, dijo, a cambio estos mismos ciudadanos ofrecen legitimidad al Estado, lo que significa que de igual modo pueden deslegitimar a un gobierno si éste no es capaz de cumplir sus obligaciones sociales, por muy democrática que haya sido la generación de ese gobierno. Es pertinente mencionar que la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó en el año 2019 una resolución para declarar ilegítimo al segundo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro. La resolución, aprobada por 19 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, y una ausencia, declara la ilegitimidad del nuevo periodo de Nicolás Maduro, que se inició el 10 de enero de ese mismo año. Esa medida hizo un llamamiento para la realización de nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias y para un proceso libre, justo, transparente y legítimo. Ante esta realidad, exigimos a la OEA que se convoque a una reunión extraordinaria de cancilleres en fecha a más tardar del 30 de julio de 2023. Y tal y como lo hizo en 1979, declarara ilegítimo el gobierno de Anastasio Somoza Debayle, como que en efecto lo fue, y le exigió dejara en el poder. Todo lo anterior es sustentado en el artículo 21 de la Carta Democrática, que dice: cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA, tomara la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA, con el voto afirmativo de los 2/3 de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. El Estado miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos. Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado miembro afectado. Como observaron, nosotros, Nicas Autoconvocados en Miami, mejor conocido como el Tranque de Miami, Nicaragüenses Americanos por la República,
Cintia Álvarez, que preside Freedom Fighter Nicaragua, y el doctor Pablo Cuevas de la Defensoría de Derechos Humanos. Estamos esta mañana convocándonos y pronunciándonos ante el atropello que se sigue ejecutando contra el pueblo de Nicaragua por 5 años consecutivos. Le dejo la palabra al doctor de la Defensoría de Derechos Humanos, Pablo Cuevas. Aida Carrión. Bueno, nos sentimos honrados. Preséntese, por favor. Bueno, mi nombre es Pablo Cuevas, soy director exiliado por parte de la dictadura sandinista, con décadas como activista y defensor de derechos humanos, y nos sentimos honrados en esta oficina, en mi calidad de director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos. Nos sentimos honrados contar con la presencia de personas que es verdad de que durante mucho tiempo han ejercido una labor de activismo en pro del respeto de los derechos y la restitución de la democracia en Nicaragua. Nosotros todos los días recibimos denuncias de nuestro país donde la gente nos narra la persecución, el asedio, las acciones brutales y desmedidas en cuanto al irrespeto de los derechos humanos por parte de la dictadura. Pues estamos hablando de jóvenes, ancianos que son sometidos a situaciones de tortura y de desplazamiento forzoso. Es una acción cruel y que parece que no tiene un alto. La dictadura hace de todo y no se le pone no se corta esta situación. Creo que a todos estos nicaragüenses que nos encontramos aquí nos mueve una misma situación, y es que estamos exigiendo de quienes están llamados a resolver, a hacer acciones desde el aspecto democrático para parar de alguna manera esto, no están asumiendo con responsabilidad ese rol, y nos referimos a la OEA, a algunos de sus embajadores. Nosotros ya iniciamos una cantidad de acciones. Estuvimos en Washington, nos manifestamos y exigimos, ¿verdad?, aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática, ¿verdad? Nicaragua, la dictadura ha hecho suficientes méritos. Todos sabemos que es ilegítimo, de hecho, ¿verdad? Y ahora solo falta que la OEA, ¿verdad?, cumpla con esa obligación de declararlo según la norma, el artículo 21, como ilegítimo, y proceda con las subsiguientes diligencias, ¿verdad? Nosotros decíamos, recuerdo en ese momento que nos manifestamos en la 53ª asamblea en la OEA en Washington, que tuvieran misericordia del pueblo nicaragüense. Y eso es una realidad. Estamos hablando, reitero, de un pueblo que está siendo sometido a situaciones terribles. En la historia de nuestro país jamás se había encarcelado a un sacerdote y mucho menos condenado a un obispo. Jamás se habían cerrado centros donde monjas católicas le servían a la población, medios de comunicación. Increíble, pues, situaciones, los niveles de tortura horrorosos, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, nosotros nos estamos pronunciando y estamos exigiendo, haremos acciones, desplegaremos subsiguientes acciones, como la que enviaremos correspondencia a todos y cada uno de los presidentes de América, donde le haremos una exposición de la situación real de Nicaragua y les haremos ver de que el respeto a los derechos humanos no tiene color político, no es un asunto de izquierda, de derecha, es un asunto de humanismo, ¿verdad? Es un asunto de que todos los presidentes, o casi todos, han llegado jurando cumplir y hacer respetar los derechos humanos en sus países y en todo el sistema interamericano. Entonces los instaremos a que honren ese compromiso, ¿verdad? Y de que estaremos seguros que esa es la voluntad de cada uno de sus gobernados, de cada uno de los pueblos a los cuales ellos gobiernan. Y entonces que honren la voluntad de sus gobernados. Muchas gracias. ¿Tu nombre completo, por favor? Pablo Cuevas, director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos en el Exilio. ¿Tienen alguna pregunta, Cintia? Sí, voy a ver. Para arriba, para arriba.
Habla chino, sí. No. Sí. Buenos días, mi nombre es Cintia Álvarez, soy representante de la organización Freedom Fire Nicaragua. Al igual que mis compañeros de mesa esta mañana, nos estamos pronunciando ante obviamente las violaciones constantes a los derechos humanos y estamos pidiendo una respuesta inmediata del organismo, de la Organización de los Estados Americanos, ya que después de la presencia nuestra en Washington, en las afueras de las instalaciones de la OEA, donde estuvimos durante 3 días protestando, recibimos la respuesta del señor Almagro, representante secretario general de la OEA, de que la ilegitimidad del régimen ya se había otorgado. Entonces, desde la presidencia de Freedom Fire, le estamos exigiendo al señor Almagro que nos presente ese documento donde, pues, imaginamos que a puerta cerrada fue que tuvieron que hacer una organización, las naciones, obtuvieron esos 18 votos que la ley orgánica de la propia OEA establece y pues se nos otorgó al pueblo de Nicaragua, se le dio la sorpresa, ¿verdad? A través de los medios de comunicación